A medida que los años avanzan, el corazón aprende a valorar la calma y a encontrar la presencia de Dios en los pequeños detalles. Los años nos regalan arrugas, sí, pero también una mirada más profunda sobre lo que realmente importa. Este audiolibro nace de ese lugar, del corazón que recuerda, que agradece y que sigue creyendo. Cada una de estas 100 historias es una semilla de fe, escrita con el aroma de la nostalgia, el sabor de la esperanza y la luz de la experiencia. Son relatos que hablan de Dios en lo cotidiano, en una tarde de lluvia, en el canto de los pájaros, en la sonrisa de un nieto o en la quietud del amanecer. Aquí no hay prisa. Cada historia invita a detenerse, respirar y volver a sentir. Encontrarás lecciones de vida, consuelo para el alma y motivos para sonreír, recordando que, sin importar cuántos años pasen, el amor de Dios es siempre nuevo cada mañana. Que estas páginas sean un refugio para tu espíritu, una compañía en tus tardes de calma y un recordatorio de que tu historia, al igual que estas, sigue siendo escrita por la mano de un Dios que nunca te suelta. Bienvenido a este viaje de fe y esperanza. Historia 1. La lámpara en el apagón. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. La tormenta había comenzado temprano. Truenos retumbaban por todo el vecindario mientras las ventanas temblaban como si fueran de papel. Doña Estela, sentada en su mecedora con una manta sobre las piernas, suspiró al ver cómo las luces parpadeaban una vez más. Y luego, oscuridad. «Ay, Señor», murmuró tanteando a ciegas con la mano en busca de su linterna. Otra vez sin luz. La vieja casa crujía con cada ráfaga de viento. La radio había dejado de funcionar, el teléfono también. Estaba completamente sola. Pero no era la primera vez. Estela caminó despacio hasta la cocina, guiada solo por la tenue luz de una vela que encontró en un cajón. La colocó sobre la mesa junto a su Biblia, que tenía siempre abierta en el Salmo 91. La tormenta seguía bramando, pero ella se sentó, respiró profundo y empezó a leer en voz baja. «El que habita al abrigo del Altísimo», recitó cerrando los ojos. Afuera, el viento rugía como un león, pero adentro la paz comenzaba a colarse como un susurro. En ese momento recordó algo que su madre solía decir cuando era niña: «Cuando el mundo se apague, deja que Dios encienda tu alma». Entonces sonó un golpe en la puerta. Estela se sobresaltó, pero al abrir vio a su vecino, Miguel, empapado, con una linterna en la mano. «Doña Estela, vine a ver si estaba bien. Traje una radio con baterías y algo de pan caliente». Ella sonrió con lágrimas en los ojos. «Dios te bendiga, hijo», justo cuando más lo necesitaba. Se sentaron juntos en la cocina mientras la radio empezaba a sonar suavemente. A pesar de la oscuridad, la pequeña vela iluminaba la escena con un calor que no venía del fuego, sino de la fe. ¿Has vivido alguna vez un apagón emocional o espiritual? Tal vez fue una pérdida, una enfermedad o simplemente un momento en que todo parecía ir mal. Pero aún en esos momentos, Dios puede enviar una luz inesperada, una palabra, una visita, una oración. ¿Quién fue tu Miguel en esos momentos? ¿A quién podrías tú serle esa luz hoy? Si este audiolibro está tocando tu corazón, si estas palabras te están dando fuerza, paz o esperanza, te animo a que nos regales un like, suscríbete al canal y activa la campanita para que cada nuevo audiolibro, cada palabra de fe y restauración llegue directamente a ti y a otros que la necesitan. Gracias por caminar con nosotros, por creer, por escuchar y por permitir que Dios siga obrando a través de este mensaje. Historia 2. El reloj de Don Samuel. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. El viejo reloj de pared hacía tic-tac,
Tic-tac, desde hacía más de 40 años en la sala de don Samuel. Cada hora en punto lanzaba su campanada metálica, marcando con precisión su rutina. Café a las 9, sopa a las 12, siesta a las 3, novela a las 6. Pero esa semana todo se salió del guión. Su hija Marta no había podido visitarlo por varios días. Su pensión se retrasó sin explicación y para rematar, el grifo de la cocina comenzó a gotear como si se burlara del silencio de la casa. «Señor, no entiendo qué está pasando», murmuró Samuel una noche. «Tú sabes que ya no soy tan fuerte como antes». Al día siguiente se levantó temprano. Afuera llovía y dentro su alma también. Se sentó junto al reloj, sin ganas de ver la televisión ni de calentar el desayuno. Tic-tac, tic-tac. De pronto sonó el timbre. «¡Papá!», gritó Marta, empapada y sonriente. «Perdón por la demora, traje compras, tu pan favorito y mira quién vino conmigo». Detrás de ella apareció Julián, su nieto, con una enorme sonrisa y un frasco de aceitunas verdes, las favoritas de don Samuel. «Abuelo, me escapé un rato de la universidad para verte. ¿Todavía te gusta ganarme en dominó?». En menos de una hora, la casa estaba llena de voces, aroma a café recién hecho y risas que se colaban entre las paredes. El reloj marcó las 12, pero esta vez Samuel no se levantó a preparar sopa. Solo miró al cielo y dijo: «No llegaste tarde, señor. Llegaste justo a tiempo, como siempre». ¿Alguna vez has sentido que Dios se estaba tardando? Tal vez esperabas una respuesta, una visita, un milagro. A veces en el reloj de Dios los minutos no corren igual que en el nuestro, pero cuando llega, llega con todo lo que necesitas y más. ¿Qué bendición retrasada terminó llegando justo a tiempo en tu vida? Historia 3. La silla vacía. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Cada domingo, sin falta, la abuela Carmen se sentaba en la segunda fila del templo, justo al lado del pasillo, siempre con su sombrero de flores, su Biblia forrada en tela y su bolsita de caramelos de menta. Pero lo más especial de todo era esa silla vacía a su lado. «¿No quiere que me siente aquí, hermana Carmen?», le preguntaban los nuevos. Ella sonreía con dulzura. «Esa silla es para mi nieto. Estoy orando para que vuelva». Nadie sabía exactamente quién era ese nieto, ni por qué no estaba allí, pero cada semana la silla permanecía lista, como esperando. Pasaron los años. La abuela Carmen siguió firme, aun cuando su caminar se volvió más lento y sus manos temblaban un poco al pasar las páginas de la Biblia. Pero su oración, esa nunca tembló. Una mañana de primavera, la silla vacía no estaba vacía. Un joven de barba desordenada y mochila al hombro entró tímidamente al templo y sin decir nada se sentó justo allí, al lado del sombrero de flores. La congregación guardó silencio y un murmullo recorrió el lugar como una suave brisa. Él inclinó la cabeza y susurró: «Abuela, volví». Las lágrimas de la hermana Carmen no tardaron en correr. Levantó sus ojos al cielo, sonrió y susurró: «Gracias, Señor, tú siempre escuchas». ¿Tenías una abuela o una madre que oraba por ti? Tal vez tú seas ahora esa persona que ora por los suyos, en silencio, sin ser vista. La silla vacía puede parecer solitaria, pero está llena de esperanza. Historia 4. El jardín de don Ernesto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Don Ernesto tenía 78 años y un pasado lleno de historias que prefería no contar. En su juventud había sido duro de corazón, rápido para pelear y lento para perdonar. Nunca pisó una iglesia y su Biblia estaba intacta, con el plástico original. Después de enviudar, la casa se volvió silenciosa. Una mañana, al mirar el jardín seco del patio trasero, algo dentro de él cambió. Se levantó, fue a la ferretería y compró semillas.
una pala y una libreta que decía en la portada: «Nunca es tarde». ¿Plantar a esta edad?, le preguntó el vecino. «Eso es trabajo de jóvenes». Don Ernesto sonrió con una chispa en los ojos. «Sí, pero ellos no saben lo que es empezar de nuevo, después de haber vivido tanto». Cada día se arrodillaba con dificultad, quitaba la maleza y hablaba con las plantas como si fueran viejas amigas. Pero lo que realmente crecía era su corazón. Una tarde, mientras regaba sus rosales, escuchó los pasos de su nieta Paula. «Abuelo, ¿tú oras ahora?». Él asintió, sacando una Biblia arrugada de su bolsillo trasero. «Tu abuela me la dejó. Me tomó 40 años abrirla, pero ahora no la suelto». Ella se sentó junto a él y mientras el sol caía sobre las flores recién nacidas, oraron juntos por primera vez. Don Ernesto miró sus manos manchadas de tierra y dijo: «Nunca es tarde para plantar algo nuevo, ni para que Dios te plante a ti en su jardín». ¿Sientes que ya es muy tarde para empezar algo nuevo? Dios es experto en restauraciones, de corazones, de familias, de sueños. Nunca es tarde para sembrar fe, esperanza y amor. Historia 5. La fe del tamaño de una semilla. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: «Pásate de aquí allá», y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Doña Emilia siempre había tenido manos ágiles para la tierra. Sus macetas colgaban llenas de geranios rojos y su pequeño huerto producía tomates tan dulces que parecían un regalo del cielo. Pero aquel año las cosas no iban bien. La sequía había marchitado casi todo y el ánimo de Emilia también se había secado un poco. Una tarde, mientras revisaba la tierra polvorienta, su nieta Ana apareció con un sobrecito arrugado. «Abuela, encontré esto en el cajón de la cocina», dijo, extendiéndole la mano. «Son semillas de mostaza». Emilia las miró con escepticismo. Eran tan pequeñas que parecían polvo. «¿Semillas de mostaza?», rió suavemente. «Ana, esto no es más que un puntito». Pero Ana insistió. «En la escuela nos contaron que Jesús dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos mover montañas». Emilia suspiró, tomando la pequeña semilla entre sus dedos. Esa noche, al acostarse, recordó las palabras de su nieta. Tal vez su huerto no necesitaba tanto sus manos como su esperanza. A la mañana siguiente, plantó la semilla en la maceta más soleada. Día tras día la regó, hablándole como si fuera una vieja amiga. Y poco a poco, un brote verde rompió la tierra. No era grande ni imponente, pero estaba vivo. Meses después, mientras servía una ensalada hecha con las hojas frescas de aquella planta, Emilia sonrió. Entendió que no se trataba solo de la semilla, sino de lo que había crecido en su corazón. La certeza de que incluso lo más pequeño puede traer vida y esperanza. Reflexión. No subestimes lo que Dios puede hacer con lo poco que tienes. La fe, por pequeña que parezca, puede florecer en algo grande. Historia 6. Dios me habló en el silencio. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46:10. Era domingo por la tarde y la casa de don Andrés estaba más tranquila de lo normal. Afuera, el viento apenas movía las hojas de los árboles y adentro solo se escuchaba el tic-tac del viejo reloj de pared. Desde hacía semanas, Andrés sentía que sus oraciones no pasaban del techo. Había hablado con Dios, llorado delante de él, pedido respuestas, pero todo parecía vacío. En su corazón, un eco de preguntas se repetía. ¿Me escuchas, Señor? ¿Te importa lo que me pasa? Esa tarde decidió salir al porche y sentarse en su sillón de madera. No encendió la radio ni buscó el teléfono.
simplemente se quedó ahí, mirando cómo el sol se escondía detrás de las colinas. A medida que el cielo se pintaba de tonos anaranjados y rosados, un silencio profundo lo envolvió. No era un silencio incómodo, sino uno que parecía abrazarlo. En ese instante, sin palabras audibles, sintió una paz suave que llenó su pecho. Y en lo profundo de su alma, una voz clara le habló: «Andrés, he estado contigo todo el tiempo. No necesitas ruidos ni señales grandiosas para saberlo. Yo soy tu paz». Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Entendió que no siempre Dios responde con un milagro visible o con un trueno desde el cielo. A veces Él se revela en un momento callado, cuando decidimos dejar de hablar y simplemente escuchar. Esa noche, don Andrés durmió como no lo hacía desde hacía meses. Y supo que, aunque no lo sintiera a cada momento, Dios nunca se había ido. Reflexión. El silencio no siempre significa ausencia. Muchas veces es el lugar donde Dios susurra las palabras que más necesitamos oír. Historia 7. Caminando sobre tormentas. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46:10. La lluvia golpeaba con fuerza el techo de zinc mientras Elena miraba por la ventana. Afuera, las calles se habían convertido en riachuelos y el viento hacía que los árboles se inclinaran peligrosamente. En su corazón, la tormenta era aún más fuerte. Hacía pocos días había recibido una noticia devastadora. Su hijo había perdido su empleo y la familia entera se enfrentaba a meses inciertos. Las preocupaciones la mantenían despierta y aquella noche parecía que todo, dentro y fuera, estaba a punto de derrumbarse. Pero recordó una prédica que había escuchado años atrás. La fe no significa que la tormenta no venga, significa que puedes caminar sobre ella. Con un suspiro, tomó su Biblia y abrió en Mateo 14, donde Pedro caminó sobre las aguas en medio de una tempestad. Leyó lentamente, imaginándose la escena: el viento, las olas y Jesús extendiendo la mano. En ese instante, decidió hacer algo inusual. Se levantó, se acercó a la puerta y salió bajo la lluvia. Sintió el frío y el peso de las gotas, pero también una fuerza interior que le decía: «No estás sola, yo estoy aquí». De pie en medio de la tormenta, levantó sus manos y comenzó a orar. No pidió que cesara la lluvia, pidió tener la fe suficiente para atravesarla. Cuando volvió a entrar a la casa, algo había cambiado. Afuera, el cielo seguía oscuro, pero en su corazón, una calma inquebrantable había tomado lugar. Reflexión. La fe no siempre calma la tormenta que está afuera, pero siempre puede calmar la tormenta que está adentro. Historia 8. La puerta que Dios cerró. Mas el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 16:9. Marta siempre había soñado con abrir su propia tienda de flores. Había trabajado meses en el diseño, buscado proveedores y hasta encontrado un pequeño local en la esquina de su barrio. Todo parecía encajar, hasta que de repente el dueño del local decidió alquilárselo a otra persona. «Señor, ¿por qué?», murmuró Marta, sintiendo que todo su esfuerzo se desmoronaba. Esa noche oró con lágrimas, pidiéndole a Dios que le mostrara el motivo. Pasaron semanas y nada parecía mejorar. Sin embargo, un día una amiga la invitó a visitar un vivero más grande, en las afueras de la ciudad. El dueño, un hombre mayor de manos llenas de tierra y sonrisa amable, buscaba a alguien para ayudar y quizá heredar el negocio algún día. Marta aceptó trabajar allí por un tiempo, pensando que sería algo temporal.
Pero con los meses descubrió que ese lugar no solo le daba flores, sino también un nuevo propósito. Allí conoció a personas que necesitaban una palabra de aliento, y sus manos arreglaban ramos mientras su corazón sembraba esperanza. Un año después, el vivero pasó oficialmente a ser suyo. Recordó entonces el local de la esquina y sonrió. «Gracias, Señor», susurró, «por cerrar aquella puerta y abrir una mucho mejor». Reflexión. A veces cuando Dios cierra una puerta, es porque quiere guiarnos hacia algo que ni siquiera imaginamos. Su no de hoy puede ser el sí más grande de mañana. Historia 9. La promesa que esperé años. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Don Ricardo tenía una libreta pequeña, de tapas gastadas, donde anotaba cada una de sus peticiones de oración. Desde hacía más de 15 años, una de ellas se repetía en casi todas las páginas. Señor, restaura mi relación con mi hermano mayor, Antonio. Se habían distanciado por una vieja herencia y un orgullo que ninguno de los dos quiso doblegar. Los años pasaron. El cabello de Ricardo se volvió blanco y su caminar más lento, pero su fe en esa promesa no envejeció. «Papá, ya han pasado muchos años», le decía a su hijo. «Quizá Antonio ya ni se acuerda». Pero Ricardo cerraba su libreta y sonreía. «Dios no tiene prisa, hijo. Él está trabajando en el silencio». Un día de diciembre, mientras Ricardo descansaba en su pórtico, vio un taxi detenerse frente a su casa. De él bajó un hombre anciano, apoyado en un bastón, con el rostro marcado por el tiempo, pero con unos ojos que Ricardo reconoció al instante. Era Antonio. Sin decir una palabra, los dos hermanos se abrazaron, y las lágrimas de 15 años de ausencia regaron el suelo del jardín. «Perdóname, hermano», susurró Antonio. «No quería irme de este mundo sin decirte que te quiero». Ricardo miró al cielo y supo que su libreta finalmente tenía una página que decía: «Promesa cumplida». Reflexión. La espera no es tiempo perdido si se espera en el Señor. Sus promesas no tienen fecha de vencimiento, y su tiempo es siempre el perfecto para sanar lo que el hombre cree perdido. Historia 10. Cuando entendí que no estaba solo. No te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Carlos siempre había sido un hombre fuerte y autosuficiente. Desde joven aprendió que no podía depender de nadie y con los años esa actitud lo volvió reservado y solitario. Pero todo cambió el día que recibió la noticia. Su esposa, Marta, debía someterse a una cirugía delicada. Durante semanas él trató de aparentar calma, pero por dentro sentía un miedo que nunca había experimentado. Las noches eran las peores. El silencio del dormitorio le recordaba que podía perder a la persona que más amaba. Una madrugada, incapaz de dormir, tomó su chaqueta y salió a caminar. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban como si fueran lámparas diminutas. Se detuvo en un parque y, sin pensarlo, levantó los ojos y susurró: «Señor, no sé si puedo con esto». En ese momento, una ráfaga suave de viento lo envolvió y sintió algo extraño. No estaba solo. Era como si una presencia invisible caminara junto a él. Recordó las palabras que había escuchado de niño en la iglesia: «Yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo». Historia 11. El consejo de Proverbios. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5, 6. Era martes por la tarde, y Mariana, de 65 años, estaba sentada en la mesa de su cocina con una taza de té. Frente a ella, un sobre abierto y una carta que la dejaba con más dudas que certezas.
Una propuesta de inversión de un viejo amigo prometía ganancias rápidas y seguras. Ella recordaba bien los tiempos en que se dejaba llevar por impulsos y cómo eso le había costado lágrimas y noches sin dormir. Pero en esa etapa de su vida ya no quería correr detrás de promesas vacías. Antes de decidir, tomó su Biblia y comenzó a leer. Cuando llegó a Proverbios 3, 5, 6, sintió como si las palabras se encendieran en la página. No te apoyes en tu propia prudencia, resonaba en su corazón como un eco firme. Mariana decidió orar antes de responder. En la quietud de su cocina, pidió a Dios que le diera claridad. A la mañana siguiente, despertó con una paz que le indicó el camino. Semanas después, supo que aquella inversión segura había resultado ser una estafa. Su corazón se llenó de gratitud. No solo se había librado de perder dinero, sino también de una carga emocional. Reflexión. A veces la voz de Dios está escrita hace siglos, esperándonos en una página de su palabra para guiarnos justo a tiempo. Historia 12. Lecciones del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Era martes por la mañana cuando don Ernesto llegó al hospital para su revisión con el cardiólogo. Mientras esperaba en la sala, rodeado de pacientes que, como él, aguardaban su turno, el ambiente estaba en silencio, roto solo por el eco de pasos y el sonido distante de monitores. Recordó el Salmo 23 y pensó, aunque ande en valle de sombra. Sonrió, porque aunque aquel lugar estaba lleno de personas con diagnósticos inciertos, él sentía la presencia de su pastor guiando cada paso. Cuando la enfermera lo llamó, notó en sus ojos un brillo amable. No era solo profesionalismo, era como si Dios mismo le estuviera diciendo, yo estoy aquí, aún en este pasillo blanco. Dentro del consultorio, el doctor revisó sus exámenes y habló con serenidad. Su corazón está respondiendo bien al tratamiento, don Ernesto. Solo siga cuidándose. Él salió del hospital con un suspiro de alivio. Al ver la luz del sol filtrándose entre los árboles del estacionamiento, repitió en voz baja, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En ese momento entendió que las aguas de reposo podían encontrarse incluso después de una cita médica, y que el valle no siempre es un lugar oscuro. A veces es simplemente un pasillo de hospital donde la paz de Dios camina a tu lado. Gracias, Señor, por caminar conmigo en todos los lugares de mi vida. Reflexión. Dios no nos deja solos en las salas de espera ni en los pasillos de hospital. Él es nuestro pastor en todos los lugares donde la vida nos lleva. Historia número 13. El valor de la obediencia. Mejor es obedecer que sacrificar, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primera de Samuel 15:22. Don Hilario siempre había sido un hombre trabajador, pero también terco como una mula. Tenía un dicho favorito, yo sé lo que hago. Sin embargo, un día recibió un consejo inesperado. En la iglesia, el pastor anunció una visita misionera a una comunidad lejana que había sido afectada por fuertes lluvias. Todos estaban invitados, pero el viaje sería largo y el terreno difícil. Don Hilario pensó, yo ya ayudé mucho este año, que vayan otros. Esa noche, mientras leía su Biblia, sus ojos se posaron en una historia sobre Abraham obedeciendo a Dios sin saber a dónde ir. Algo dentro de él lo inquietó. No pudo dormir. Finalmente, oró. Señor, ¿quieres que vaya? En su corazón sintió un sí claro, aunque incómodo. Así que, con algo de temor, se apuntó al viaje. Durante la visita, ayudó a reconstruir una pequeña casa destruida y a repartir alimentos. En medio del trabajo, una anciana se le acercó y le dijo, «Usted es la respuesta a mi oración».
sus ojos se llenaron de lágrimas. Entendió que obedecer no siempre es fácil, pero siempre tiene un propósito mayor que el nuestro. Reflexión. La obediencia es como una llave que abre puertas a bendiciones que no imaginamos. Historia 14. La palabra que cambió mi vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 105. Doña Carmen solía ir cada sábado al mercado de su barrio. Amaba caminar entre los puestos de frutas y verduras, saludar a los vendedores de toda la vida y llevar a casa lo necesario para la semana. Pero aquella mañana no estaba de buen ánimo. Se sentía sola desde que sus hijos se habían mudado a otras ciudades y el peso de la rutina parecía hundirla. Mientras caminaba distraída por el pasillo de especias, escuchó a un joven vendedor tararear un coro antiguo que decía: «Cristo es mi esperanza». Sin darse cuenta, doña Carmen se detuvo frente al puesto. El joven, al verla, le sonrió y le entregó un pequeño papel doblado, diciendo: «Es un regalo, señora, siempre lo comparto con quienes vienen por aquí». Ella lo abrió y leyó: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Allí, en medio de sacos de arroz, canastas de tomates y el bullicio del mercado, Dios le había hablado directamente a su corazón cansado. Ese día doña Carmen volvió a casa con sus bolsas llenas, pero sobre todo con un alma renovada. Descubrió que la palabra podía encontrarla en los lugares más comunes, incluso entre el ruido y el movimiento de la vida cotidiana. Reflexión. No importa dónde estemos, la palabra de Dios tiene el poder de cambiar nuestra vida, incluso en medio de lo más cotidiano. Historia 15. Ser sabio no es ser viejo. La sabiduría está con los ancianos, y en la larga vida está el entendimiento. Job 12:12. Don Manuel, de 72 años, viajó con sus hijos y nietos a la playa para unas vacaciones familiares. Todos estaban emocionados por pasar tiempo juntos, pero también por los planes: paseos en bote, juegos en la arena y cenas frente al mar. Una tarde, mientras los nietos jugaban a construir castillos de arena, sus dos hijos adultos comenzaron a discutir sobre un negocio que planeaban abrir juntos. La tensión se notaba. Uno quería avanzar rápido sin pensar demasiado, mientras el otro insistía en planificar y ahorrar más. «Papá, ¿usted qué opina?», preguntó finalmente uno de ellos, volteando hacia don Manuel. Él, sentado bajo una sombrilla con un sombrero de ala ancha, los miró con serenidad. No levantó la voz, ni se apresuró en responder. Tomó un poco de la arena con la mano y dejó que los granos se deslizaran lentamente entre sus dedos. «Miren esta arena», dijo. «Cada granito parece pequeño e insignificante, pero juntos forman la playa entera. Así es la sabiduría. No se trata de correr, sino de aprender de cada experiencia, de cada paso, de cada error». Los hijos lo escucharon en silencio. Don Manuel continuó: «Ustedes creen que porque soy viejo lo sé todo. No es así. No soy sabio por los años, sino por las veces que me detuve a escuchar a Dios en medio de mis propios desiertos. El negocio que quieren emprender es como este castillo que hacen sus hijos. Si lo construyen con prisa y cerca del agua, la primera ola se lo llevará. Pero si lo hacen con paciencia, piedra sobre piedra, tendrá cimientos que ni el viento podrá mover». Aquella noche no hubo más discusiones. Los hijos comprendieron que el consejo de su padre no venía solo de la edad, sino de un corazón que había aprendido a confiar en el tiempo de Dios. Reflexión. La sabiduría no es acumular años, sino acumular momentos de confianza en Dios. A veces, la mejor respuesta no es la más rápida, sino la que nace de la paz y la experiencia. Historia 16. El banco de la esperanza. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Salmo 41.
En el parque central del pueblo había un banco de madera, algo desgastado por el tiempo y el sol, que todos conocían como el Banco de Don Julián. Julián, un hombre de 75 años con una sonrisa que iluminaba su rostro, se sentaba allí cada tarde, sin falta. No leía el periódico ni hablaba por teléfono, simplemente observaba a la gente pasar y, de vez en cuando, cerraba los ojos por unos minutos. Un día, un joven que siempre lo veía allí se acercó y le preguntó: «Don Julián, ¿por qué viene aquí todos los días? ¿No se aburre de estar sentado en el mismo lugar, viendo lo mismo?». Julián lo miró con cariño y le hizo señas para que se sentara a su lado. «Hijo, este no es solo un banco. Para mí es un lugar de oración. Aquí, en medio del ruido de los niños jugando y el tráfico de los autos, he aprendido a esperar en el Señor». El joven lo miró confundido. «¿Esperar qué?». «No espero algo material», respondió Julián. «Espero su paz, espero su guía para mis hijos, y espero la oportunidad de darle una palabra de aliento a alguien que lo necesite. He visto a personas llorar en este parque, y después de una breve oración juntos en este banco, se han ido con una mirada diferente». Julián le contó que, años atrás, estuvo a punto de rendirse cuando perdió su negocio, pero fue en ese mismo banco donde sintió que Dios le decía: «No te desesperes, yo tengo el control». A veces, concluyó Julián, Dios no nos da las respuestas mientras corremos, sino cuando nos detenemos a esperarlo. El joven se quedó en silencio, comprendiendo que la verdadera esperanza no es una espera pasiva, sino una confianza activa en que Dios siempre llega a tiempo. Reflexión. ¿Tienes un banco de la esperanza en tu vida? ¿Un lugar o un momento donde te detienes para escuchar a Dios y renovar tu confianza en Él? Historia 17. La lámpara del abuelo. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Don Esteban vivía en una pequeña casa de campo, donde las noches eran tan oscuras que apenas se podían ver las manos frente al rostro. Cada noche, antes de dormir, encendía una vieja lámpara de aceite y se sentaba a leer un capítulo de su Biblia. Un día, su nieto Lucas, un joven lleno de energía y curiosidad, le preguntó: «Abuelo, ¿por qué sigues leyendo ese libro todos los días? Ya te sabes casi todas las historias de memoria». Esteban sonrió y le pidió a Lucas que lo acompañara afuera. La noche era cerrada y el viento soplaba con fuerza. «Toma esta lámpara, Lucas, y camina hasta el granero», dijo el abuelo. El joven comenzó a caminar, pero se detuvo a los pocos pasos. «Abuelo, la lámpara solo ilumina un par de metros delante de mí. No puedo ver el granero completo». «Exactamente, hijo», respondió Esteban con voz suave. Así es la palabra de Dios. No nos muestra todo el camino de una vez, ni nos revela qué pasará dentro de 10 años. Solo nos da la luz suficiente para dar el siguiente paso con seguridad. Si dejas de leerla, caminarás a ciegas, pero si la mantienes encendida, nunca tropezarás porque siempre tendrás luz para el paso que estás dando hoy. Lucas miró la pequeña llama y luego a su abuelo. Esa noche, por primera vez, se sentó junto a él para escuchar la lectura. Comprendió que no se trataba de saberlo todo, sino de dejarse guiar un paso a la vez. Reflexión. A veces nos angustiamos por el futuro, queriendo ver todo el camino, pero Dios nos promete luz para el presente. ¿Estás confiando en la lámpara que Él te ha dado para el día de hoy? Historia 18. El descanso en la casa de Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. La pequeña iglesia del barrio estaba llena esa mañana. En los bancos de madera, una familia asiática de piel clara escuchaba con atención, y cerca de la puerta se acomodaban adultos mayores latinos de piel morena,
saludando a todos los que entraban. Don Ernesto, un hombre mestizo de piel trigueña y cabello ya blanco, se había sentado en la tercera fila junto a su esposa, una mujer de piel clara con un pañuelo delicado en la cabeza. Llevaba varias semanas trabajando de noche en la panadería de su hijo, y el cansancio le pesaba en cada hueso. Mientras el pastor, un hombre afrodescendiente de voz profunda y cálida, predicaba con pasión, don Ernesto luchaba por mantener los ojos abiertos. El calor del lugar, el murmullo suave de los niños, algunos vecinos sonrieron al verlo cabecear, y un niño asiático señaló divertido: «Mira, el abuelito está soñando en la iglesia». Cuando terminó el sermón, su esposa lo tocó suavemente en el hombro. Don Ernesto despertó sobresaltado y pidió disculpas en voz baja. Sin embargo, el pastor, que había notado todo, se acercó y le dijo con una sonrisa: «No se preocupe, hermano. A veces, descansar en la casa de Dios también es una forma de adoración». Don Ernesto se sintió aliviado. En lugar de vergüenza, experimentó paz. Comprendió que Dios no solo lo recibía con sus fuerzas, sino también con su cansancio. Reflexión. La iglesia no es un lugar para demostrar perfección, sino un espacio donde podemos llegar tal como somos, cansados, débiles, cargados, y allí encontrar descanso para nuestra alma. Historia 19. Lo que aprendí del perdón. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Don Ernesto, de 72 años, asistió con cierta inquietud a una reunión de antiguos compañeros de trabajo en un café céntrico. No iba desde hacía más de 15 años, y aunque la idea de reencontrarse le alegraba, había un nudo en su corazón. Allí estaría Julián, un colega con quien terminó mal por una traición laboral. La reunión comenzó con risas, anécdotas y abrazos. Cuando Julián entró al lugar, ambos se miraron de reojo. Los recuerdos pesaban más que las palabras. Sin embargo, durante el café, Julián se acercó, con voz temblorosa, y dijo: «Ernesto, hace muchos años debí pedirte perdón. Me equivoqué y te hice daño». El hombre, sorprendido, bajó la mirada. Un rato después volvió a buscarla y le susurró con lágrimas. El silencio se apoderó de la mesa. Don Ernesto respiró profundo. Los años lo habían llenado de cicatrices, pero también de sabiduría. Colocó su mano. «Yo también guardé rencor y eso me pesó mucho tiempo. Hoy quiero soltarlo. Te perdono, Julián». Los ojos de ambos se humedecieron. Lo que parecía un simple reencuentro se convirtió en un momento de sanidad y reconciliación. De regreso a casa, don Ernesto sonrió. Comprendió que el perdón no borra lo pasado, pero sí abre la puerta a un futuro más ligero y lleno de paz. Reflexión. El perdón no es un regalo para quien nos ofendió, sino una liberación para nuestro propio corazón. Historia 20. La Biblia en mi mesita de noche. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Doña Isabel tenía 76 años, y desde que enviudó, cada noche se había vuelto un desafío. El silencio de la casa parecía más grande cuando apagaba la luz, y los recuerdos llegaban con fuerza al cerrar los ojos. Una noche, mientras acomodaba sus lentes sobre la mesita de noche, vio ahí su Biblia, la misma que le regaló su madre cuando era joven. La tomó, casi como un gesto automático, y abrió en el Salmo 91. Comenzó a leer en voz baja. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mientras leía, las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas, pero esta vez no de tristeza, sino de consuelo.
El peso de la soledad se aligeraba, como si cada palabra fuera un abrazo. Desde ese día, la rutina cambió. Antes de dormir, abría su Biblia y leía aunque fuera un solo versículo. A veces lo hacía en la cama, otras en su sillón favorito, pero siempre con la misma compañía, la palabra que iluminaba sus noches. Con el tiempo, doña Isabel comenzó a dormir en paz, ya no sintiéndose sola. Comprendió que aquella Biblia no era solo un libro en su mesita de noche, sino el recordatorio constante de que Dios estaba allí, en su habitación, velando su descanso. Reflexión. A veces buscamos compañía en cosas pasajeras, pero la verdadera paz se encuentra cuando dejamos que la palabra de Dios sea la última voz que escuchamos antes de dormir. Historia 21. El abrazo de mamá. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Isaías 66:13. En la estación de autobuses, la multitud iba y venía con prisa. Maletas, anuncios por los altavoces y niños correteando llenaban el lugar de ruido y movimiento. Entre esa marea de gente, Ana, de 65 años, esperaba de pie, con los ojos fijos en la puerta de salida. Su hija mayor llevaba años viviendo en otro país y ese día regresaba por primera vez con sus dos pequeños. Ana repasaba en su mente tantas llamadas, tantos mensajes y tantas noches en que deseó tenerla cerca. Cuando finalmente la vio aparecer, el corazón le dio un vuelco. Corrió hacia ella con los brazos abiertos. El abrazo fue largo, fuerte, casi eterno. Las lágrimas no se hicieron esperar, ni de la madre ni de la hija. Los nietos miraban con una mezcla de asombro y alegría, y uno de ellos dijo en voz alta: «La abuela abraza como si no quisiera soltarnos nunca». La gente alrededor sonrió al ver la escena. En medio del bullicio, aquel abrazo era un testimonio vivo de que el amor de una madre no se enfría con la distancia ni con el tiempo. Esa noche, Ana pensó en el versículo de Isaías y comprendió algo profundo, que el amor humano, con todo y sus imperfecciones, es apenas un reflejo del amor perfecto y eterno de Dios. Reflexión. Un abrazo puede ser el idioma más universal del amor. Así como una madre consuela con ternura, Dios también nos envuelve con su paz cuando más lo necesitamos. Historia 22. Cartas a mi esposa. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Romanos 12:9. Don Ricardo, de 78 años, solía pasar las mañanas en el parque del barrio, sentado en su banco favorito bajo un viejo árbol. Llevaba consigo un pequeño cuaderno de tapas gastadas y un bolígrafo azul. Muchos lo veían escribir con dedicación y algunos pensaban que era un diario. Lo que pocos sabían era que cada página era una carta a su esposa, fallecida hacía ya una década. En ellas le contaba cómo estaban sus hijos, lo que había cocinado el domingo, las risas de los nietos o el canto de los pájaros que escuchaba en el parque. Una tarde, una vecina curiosa se le acercó y preguntó: «Don Ricardo, ¿por qué sigue escribiendo si ella ya no está?». Él sonrió, cerró el cuaderno y respondió con calma: «Porque el amor verdadero no termina con la ausencia. Escribirle es mi manera de recordarla y agradecerle todo lo que compartimos». Esa respuesta conmovió a la vecina, que se marchó reflexionando sobre la profundidad de aquellas palabras. Al llegar a casa, don Ricardo colocó el cuaderno junto a una foto enmarcada de su esposa. Sus cartas eran testimonio de que, aún en la vejez, el amor podía seguir vivo, expresándose en gestos sencillos que mantenían encendido el corazón. Reflexión. El amor auténtico no depende del tiempo ni de la presencia física. Cuando nace del corazón y está cimentado en Dios, trasciende la vida misma. Historia 23. Cuando perdoné a mi hijo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Don Leopoldo, de 70 años, llevaba años cuidando su huerto en el patio de su casa. Ese pequeño espacio era su orgullo.
tomates, hierbas aromáticas y flores que crecían con paciencia y dedicación. Una tarde, mientras revisaba las plantas, encontró varias arrancadas y la cerca rota. Su corazón se llenó de enojo y tristeza. Poco después, su hijo menor apareció, cabizbajo, confesando que en un arrebato de enojo había destruido parte del huerto durante una discusión. El silencio se hizo pesado. Don Leopoldo respiró profundo, miró la tierra removida y luego a su hijo, con los ojos llenos de arrepentimiento. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó con voz baja. «No lo sé, papá. Estaba enojado y me dejé llevar. Lo siento», respondió el muchacho con lágrimas en los ojos. El padre permaneció inmóvil unos segundos. Después se acercó, lo abrazó con fuerza y dijo: «Las plantas pueden volver a crecer. Lo que no quiero perder es a mi hijo. Te perdono». En ese momento, el peso del enojo desapareció. Ambos comenzaron a reparar juntos el huerto, y la reconciliación floreció entre surcos de tierra y esperanza. Reflexión. A veces lo material puede repararse, pero lo más valioso es restaurar las relaciones. El perdón abre la tierra de nuestros corazones para que algo nuevo pueda crecer. Historia 24. La promesa de amor eterno. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Cantares 8:7. El bullicio del aeropuerto era constante. Maletas rodando, voces por los altavoces y familias despidiéndose con abrazos apresurados. Entre toda esa multitud, don Ernesto, de 72 años, esperaba con una flor en la mano y el corazón latiendo como cuando era joven. Su esposa había pasado 2 meses visitando a su hermana en otro país. Aunque hablaban por teléfono todos los días, para él nada se comparaba con tenerla de frente, escuchar su risa sin retrasos de señal y sentir su mano entre las suyas. Cuando finalmente la vio salir por la puerta de llegadas, sus ojos se llenaron de lágrimas. Caminó hacia ella y al encontrarse, se abrazaron como si el tiempo se hubiera detenido. Ella lo miró con ternura y dijo: «¿Todavía me esperas con flores después de tantos años?». Él sonrió y respondió: «Prometí amarte todos los días de mi vida, y las promesas no tienen fecha de vencimiento». Varias personas alrededor, conmovidas por la escena, sonrieron e incluso aplaudieron. Para don Ernesto, ese momento era más que un reencuentro. Era la confirmación de que el verdadero amor envejece, pero no se marchita. Reflexión. El amor eterno no se mide por la ausencia de problemas ni por la distancia, sino por la fidelidad que sostiene cada promesa hecha desde el corazón. Historia 25. Un matrimonio de 50 años. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3:14. El restaurante estaba lleno de voces, risas y el aroma a comida casera que salía de la cocina. En una mesa larga, decorada con fotografías antiguas, don Julio y doña Carmen celebraban sus 50 años de matrimonio rodeados de hijos, nietos y algunos amigos de juventud. Las paredes del lugar estaban adornadas con globos dorados y un letrero que decía «Bodas de oro». El ambiente era festivo, pero lo más hermoso no eran los adornos, sino las miradas de complicidad que ellos seguían compartiendo después de medio siglo juntos. En un momento, su nieta mayor pidió silencio y preguntó: «Abuelos, ¿cuál ha sido el secreto para estar juntos tantos años?». Don Julio miró a su esposa y con la voz entrecortada respondió: «Aprender que amar no es sentir siempre lo mismo, sino decidir cada día seguir de la mano, con Dios como el lazo que nunca se rompe». Doña Carmen añadió con una sonrisa tierna: «Y nunca dejar de reírse juntos, incluso en los días difíciles». Los presentes aplaudieron conmovidos. El festejo continuó, pero en el corazón de todos quedó grabado que el verdadero amor no se mide en años, sino en la fidelidad de cada día compartido. Reflexión. El matrimonio es como un banquete. Se disfruta mejor cuando se comparte, se celebra y se agradece a Dios por cada etapa vivida. Antes de despedirnos,
Toma un momento para respirar con calma. Si estas historias tocaron tu corazón, si alguna palabra despertó un recuerdo, una lágrima suave o una esperanza tranquila, no fue casualidad. Dios sigue hablando en lo sencillo, en lo cotidiano, en el silencio que queda después de escuchar. Tal vez hoy no tengas todas las respuestas. Tal vez el cuerpo esté cansado y los años pesen un poco más. Pero la fe no envejece. En cada etapa de la vida, Dios sigue renovando el corazón de quienes confían en Él. Si deseas continuar este camino, te invitamos a escuchar la parte 2 de esta serie especial. Renueva tu corazón. 25 historias cristianas para adultos mayores. Parte 2. Allí encontrarás nuevas historias, nuevas palabras de consuelo y nuevas semillas de fe para seguir caminando con paz. Gracias por permitirnos acompañarte. Que Dios te conceda descanso, luz en tus pensamientos y esperanza en tu corazón. Hasta el próximo encuentro. Que el Señor te bendiga y te guarde.